nuestro Dios, al Dios que amamos, al Dios que adoramos, es un Dios misericordioso, es un Dios amoroso, es un Dios lleno de paciencia, ¿verdad?, con cada uno de nosotros. Pero también, hermanos, sabemos que es un Dios justo. Y si es un Dios justo, necesariamente, hermanos, en algún momento tiene que hacer justicia. Justicia para las transgresiones, justicia para todos aquellos que voluntariamente han decidido desobedecer su ley, sus mandamientos. Y hoy hablaremos un poco de esto. El título de esta predicación se llama Un mensaje de gracia. Estaremos en el libro de Amós y comenzaremos con este pasaje bíblico que te pido por favor me acompañes a leer, ahí en Amós capítulo 7. Amós capítulo 7, versículo 7, si me ayudas a buscarlo en tu Biblia y leerlo. En esta ocasión voy a leer la versión Dios habla hoy, y dice así la palabra del Señor, Amós 7:7. Me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Versículo 8. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: pues con esta plomada de albañil voy a ver cómo es de recta la conducta de mi pueblo Israel. No le voy a perdonar ni una vez más. Hermano, por favor, inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, gracias te damos, Dios, en esta mañana. Gracias, Señor, porque si estamos aquí, Padre, es porque, Señor, tú has sido grandemente misericordioso con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres quien pone en nosotros el querer como el hacer, Señor, y por esa gracia divina, por la obra que constantemente haces tú en nuestras vidas, Señor bendito, es que nosotros anhelamos, Señor, con un corazón agradecido, con un corazón humilde delante de ti, Señor, el aprender más de tu palabra, Señor, el aprender más de quién eres tú, de tus atributos que sabemos son perfectos, Señor. Y Padre, si te buscamos es porque queremos ser imitadores de ti, Señor, es porque queremos ser santificados a través de tu palabra, queremos seguir creciendo a través de ella, Señor, con una finalidad, Señor bendito, que te agrademos, Señor, que seamos obedientes, Padre. Te ruego en este momento, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, que tú abras nuestro corazón a tu palabra, Señor, a lo que tú ya has dicho, bendito Dios, que, Señor, si hay algún impedimento físico, espiritual, Señor, tú lo quites de aquí, Padre, para que podamos, Señor bendito, poner atención a lo que tú ya has dicho, Señor, y aplicarlo en nuestras vidas. Gracias por este tiempo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, y vamos a hablar un poquito del contexto. Amós, quien está escribiendo todas estas palabras dichas por Dios, él había nacido en la ciudad de Judá, en una ciudad que se llama Tecoa, a unos 15, 14 kilómetros cerca de esta ciudad de Judá, pero fue encomendado por Dios para que él predicara en el norte de Israel. Recordemos que Israel en el año 930 aproximadamente, después del reinado de Salomón, fue dividido. Entonces se conformó en dos regiones, Israel del norte e Israel del sur. En Israel del norte estaban 10 tribus, en Israel del sur estaban 2 tribus, y es ahí donde el Señor llama a Amós para que pueda proclamar estas palabras, para que el pueblo se arrepintiera, y porque también el Señor estaba decretando un juicio sobre la nación de Israel. Amós significa carga o significa cargar, tiene que ver con esta connotación. También por la palabra sabemos que Amós era un pastor. Esto lo podemos ver ahí en Amós 1:1, nos dice la palabra de Dios que él era uno de los pastores de aquella región. También por Amós 7, versículo 14, sabemos que él era también un recolector de higos silvestres, así lo menciona la palabra. Y en esta región, hermanos, de Israel, donde Amós es llamado por Dios para predicar al norte de Israel, había una situación espiritual en profunda bancarrota. En este momento el pueblo de Israel está atestado, inundado de corrupción, de injusticia sobre la ciudadanía, sobre los pobres. Había inmoralidad, había todo tipo de libertad sexual en esta región y en este momento. Y
también había mucha injusticia y había muchas falsas religiones. Estaban ahí tratando de alguna manera de mezclar las cosas santas de Dios con cosas que estaban en el mundo, en los alrededores de esta región. Y es ahí, hermanos, donde Amós está predicando estas palabras. Y quiero que profundicemos un poquito más en el contexto, porque nos va a ayudar a saber por qué el Señor está decretando este juicio sobre Israel, por qué los quiere medir con esta plomada. Por favor, acompáñame ahí mismo en Amós capítulo 5, versículo 10, a leer lo que la palabra del Señor comenta. Amós 5:10. Está hablando Dios a través de Amós, a través del profeta, y en este versículo, Amós 5:10 dice: ellos odian en la puerta al que reprende y aborrecen al que habla con integridad. Una pausa aquí, hermanos. Sabemos que en la actualidad esto no nos es ajeno. No nos debe de sorprender, hermanos, porque seguramente te ha pasado cuando tú quieres compartir la palabra de Dios con alguien más. Si tú estás en el ministerio de evangelismo y estás evangelizando y demás, ¿cuál es la reacción de la gente? Tú les hablas de su pecado, les hablas de lo que Dios quiere, que es arrepentimiento y fe. ¿Y qué pasa? Hay un rechazo. Somos objetos de burla, somos objetos de rechazo. Le cae mal a la gente que podamos confrontarlos con la palabra de Dios, porque no somos nosotros quienes hacemos esta confrontación, sino es la palabra de Dios confrontando a la gente, a la humanidad por el pecado. Y entonces aquí escribe Amós: odian en la puerta al que reprende y aborrecen al que habla con integridad. Hermanos, desde el principio de la creación los pecados están a flote. Ha existido en todo momento, lo sabemos, desde la tentación de Adán y Eva, este pecado sobre la humanidad, y desde ese momento las personas aman más el pecado que venir a Dios y arrepentirse. Ellos aparentemente pueden decir: ¿sabes qué? Sí creo en Dios, sí amo a Dios, sí quiero ser obediente, al menos no robo, no mato, no asesino y trato de hacer las cosas bien porque creo en Dios. Pero, hermanos, la realidad es que con el resto de sus conductas demuestran lo contrario. Demuestran que hay pecaminosidad en su vida, demuestran que no quieren venir a la luz, como dice el Evangelio de Juan, para que sus obras no sean reprendidas. Y esa es la realidad del contexto en el que vivimos desde aquellos tiempos y hasta la fecha. Cuando está predicando Amós, lo está haciendo alrededor del siglo 8 antes de Cristo, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Estamos situados en el año 750, 760 antes de Cristo, es decir, para esta fecha han pasado ya más de 2700 años desde que Amós está predicando este pasaje, desde que estamos viendo este rechazo del Evangelio y de las personas justas que están proclamando la obediencia de la palabra de Dios, pero no sigue sin cambiar esto. No vemos respuesta por parte de la humanidad. Por el contrario, seguimos viendo personas que reprenden al que quiere hablar lo justo, al que habla la palabra de Dios, al que quiere compartir el Evangelio, pensando que lo que ellos hacen es correcto y siguiendo sus propios deseos pecaminosos. Continuamos leyendo ahí en el versículo 11 de Amós 5, por favor. Por tanto, ya que imponen fuertes impuestos sobre el pobre y exigen de él tributo de grano, las casas de piedra labrada que han edificado no las habitarán. Es decir, hermanos, están oprimiendo al pobre. Aquí hay una de las características que estamos viendo en este contexto donde Amós escribe: hay una opresión para el pobre. Están poniendo sobre él fuertes impuestos, y no nada más fuertes impuestos, también nos dice aquí el texto: exigen de él tributo del grano. ¿Sobre quién? ¿Quién es él? El pobre. Estaban abusando de la sociedad. Las personas del pueblo de Israel que estaban en prominencia estaban abusando, estaban siendo injustos con las personas trabajadoras, con las personas que buscaban hacer el bien de manera correcta, los estaban oprimiendo, como nos dice aquí la palabra del Señor. También nos dice ahí mismo ese versículo: las casas de piedra labrada que han edificado no las van a habitar. ¿Por qué no las iban a habitar? Porque precisamente vienen hechas del enriquecimiento ilícito del pueblo de Israel oprimiendo al pobre. Es lo que está diciendo aquí el Señor. Esas grandes casas que están construyendo no las van a habitar, no van a tener ese privilegio, ese derecho de disfrutar de todas esas riquezas. ¿Por qué? Porque están hechas de manera ilegal.
están siendo hechas a través del enriquecimiento ilícito, oprimiendo a los pobres y demás. Y entonces se están enriqueciendo del trabajo ajeno, hermanos. Y esto no es justo delante de la palabra de Dios. Debemos de ser justos. Si tú tienes un negocio con un trabajador, tienes que pagarle su salario, tal como lo indica la ley, y tratar de ser lo más justo posible. Pero en este contexto no hay ese tipo de equidad, sino que vemos todo lo contrario. Se están enriqueciendo las personas en prominencia, oprimiendo al pobre. Sigue diciendo el texto: han plantado viñas escogidas, pero no beberán su vino. Nuevamente el mismo Señor está diciendo: bueno, han plantado viñas de estas riquezas ilícitas, pero no las van a disfrutar. No van a tener cosecha de eso. Y hermano, es como si tú en el contexto actual pones un negocio, pero fue puesto a través de recursos que son ilícitos. El Señor no te va a bendecir. El Señor no te va a bendecir porque no estás poniendo un negocio que te ha costado a ti, que lo estás haciendo con toda la legalidad que las leyes demandan, y sobre todo que lo estás haciendo con un corazón que le agrada a Dios. Es lo mismo que estamos viendo en este contexto. En el 12 del capítulo 5 dice el Señor: pues yo sé que muchas son sus transgresiones y graves sus pecados. Nuevamente, oprimen al justo, aceptan soborno y rechazan a los pobres en las puertas. Miren este concepto: porque yo sé sus muchas transgresiones. Una transgresión, hermano, la podemos definir como todo tipo de injusticia, todo tipo de maldad, de rebelión, de hacerse de posesiones de manera ilegal. Esas son las transgresiones. Y el Señor mismo está diciendo aquí: y graves son sus pecados. Hermanos, todos cometemos pecados y hay pecados más graves unos que otros, ¿verdad? Y aquí el Señor dice: graves son sus pecados. Y vemos cómo en el corazón de esta nación lo que estaba en puerta era hacer el mal, oprimiendo a los justos, enriqueciéndose. Y dice aquí la palabra del Señor: aceptaban el soborno. Y cuando escuchamos esta palabra soborno, inmediatamente la conectamos con todo el tema de corrupción. Entonces Israel estaba corrompido por el pecado, corrompido por la maldad, y ahí Amós está escribiendo estas palabras. En el capítulo 8 de Amós, versículo 4, también nos va a dar un poco más de detalles sobre el contexto en el que vive el pueblo de Israel. Amós 8:4 nos va a dar más detalles sobre esta vida torcida del pueblo de Israel. Dice así la palabra del Señor: oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaños la balanza, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo? Hermanos, esto verdaderamente es intrigante. No nada más había injusticia, aquí claramente la palabra del Señor está dando estos detalles. En el 4, explotar a los menesterosos. Ese era el objetivo: explotar a los menesterosos, arruinar a los pobres. Ya de por sí son pobres, hermanos, y en la mente de estas personas en prominencia lo que estaba era arruinarlos más, explotarlos más. No era una cuestión de, ok, yo voy a poner un negocio para tratar de salir adelante y contratar gente y entonces que pueda ser prosperado. No, la filosofía del pueblo de Israel era enriquecerse a través de la explotación para los pobres. Y claro que es algo que delante de Dios no está bien. Y vemos aquí estos detalles, hermanos. No solamente se estaban enriqueciendo de los tributos de los pobres, sino que incrementaban sus riquezas. Fíjense cómo recibían el grano, recibían el tributo y luego ellos iban a venderlo. Pero fíjense el engaño que estaba aquí detrás de esto: achicaban la medida. ¿Qué quiere decir eso de achicaban la medida? Hermano, es como si tú vas con el marchante ahí del mercado de tu casa, pides 1 kilo de arroz y en lugar de 1 kilo de arroz te dan 800 gramos. Están achicando la medida, están haciendo una injusticia. Y es lo que nos dice el texto: están achicando la medida. Y no solamente eso,
No solamente se conformaban con vender el grano de los pobres, que les era parte del tributo que les daban a los de prominencia, achicaban la medida, sino que encima de todo esto subían el precio. Ahora el kilo de carne ya no te cuesta 180, te va a costar 240, pero en lugar de darte un kilo te voy a dar 780 gramos. Había engaño, hermanos, había engaño. Y dice el texto, y falsearemos con engaño la balanza, ¿verdad? Hay quienes le mueven allá la báscula para que tú estés viendo un peso que no es el real. Y todo esto, hermanos, es lo que estaba inclinado a hacer el pueblo de Israel en aquel tiempo. Insisto, la historia no ha cambiado mucho en nuestras fechas, pero esto nos habla, hermanos, de la tendencia del corazón. A la persona, a la humanidad, siempre le ha interesado el poder y las riquezas. El poder y la riqueza siempre ha sido parte de ese deseo, de ese anhelo de la humanidad, y ese deseo te lleva a cometer cosas atroces, como lo que estamos viendo aquí. En lugar de, como decimos secularmente, les daban gato por liebre, ¿verdad? En todo esto. Y no nada más estaba corrompido, hermanos, el sistema gubernamental de justicia y abusando de los pobres, sino también el sistema religioso. El sistema religioso también estaba corrompido, y veamos unos pasajes más adelante, ahí en Amós 7:10, unos versículos más adelante de nuestro pasaje de estudio. Veamos cómo el sistema religioso también estaba corrompido en este momento. Amós 7:10 dice la palabra del Señor: entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada y a Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces Amós respondió y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Hermanos, veamos entonces este entorno religioso. El sacerdote, lejos de mostrar arrepentimiento, lejos de mostrar eso, lo que está diciendo es: no puede pasar esto en esta nación. No hay ningún destello de arrepentimiento que el sacerdote pudiera haber dicho: tienes razón, Amós, estamos siendo injustos con los pobres, estamos oprimiéndolos demasiado, estamos engañando a la gente con las mercancías que aquí vendemos, con las mercancías que se comercializan. ¿No hace eso el sacerdote? Por el contrario, Amasías le dice a Jeroboam: no pueden pasar estas cosas aquí que Amós está diciendo. Y va y le dice a Jeroboam: que tú mueras a espada, oh rey, eso es imposible, no puede pasar. Veamos cómo está el corazón del sacerdote. Estamos hablando de los religiosos, hermanos, del sacerdote, de alguien en prominencia que se supone debería de estar aplicando la ley de Dios en el pueblo de Israel. Pero lejos de hacer eso, hermanos, el pasaje no nos muestra ningún dato de arrepentimiento. Simplemente está negando que lo que está diciendo Amós pudiera pasarle a Israel. Es decir, que Joaquín muriera a espada y que Israel fuera llevado en cautiverio. Y en el versículo 12, hermanos, pareciera que ni Amasías ni Jeroboam escuchan o hacen caso a estas palabras de Amós, porque aquí en el 12 dice, en el 7:12, y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá, come allá tu pan y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Hermanos, en pocas palabras le están diciendo: vete por donde veniste, no te necesitamos aquí, no necesitamos que vengas a contarnos estas profecías o estas cosas. Aquí estamos bien, aquí estamos progresando, puesto que este territorio de Israel, que tenía como capital Samaria, era para este momento una ciudad bastante próspera en muchos aspectos, como ya vimos, corrompida. Aceptaban sobornos, oprimiendo a los justos, a los pobres, ¿verdad? Y ellos no tenían necesidad de que alguien fuera
a decirles, no, estás haciendo lo que la palabra del Señor te manda. No querían escuchar, están haciendo oídos sordos a estas palabras, y por eso podemos inferir que ni Jeroboam ni este sacerdote quisieron hacer caso a la palabra de Dios, como lo vemos hoy en día también nosotros, hermanos. Cuando a las personas que tienen riqueza, que el Señor les ha permitido prosperar, aún en medio de su pecado, ¿qué te dicen? No necesito del Señor. Todo lo que tengo lo he hecho por mi esfuerzo. Todo lo que tengo me ha costado a mí sudor y lágrimas, y es gracias a las desveladas y porque yo estudié y porque trabajo demasiado, pero pierden de vista que la vida y las fuerzas y todo lo que en ellos hay se los da Dios. Porque Él es bueno. Él es bueno. Y miren por lo que está preocupado el sacerdote. Dice, ¿por qué este santuario del rey? O sea, el sacerdote está teniendo más temor del rey, de Jeroboam, que de la palabra de Dios, de la reprensión que está haciendo Amós. Dice, porque este santuario del rey y capital del reino. ¿En dónde están los ojos del sacerdote? En las riquezas, en el entorno político, social y económico, no en las cosas de Dios. Por eso es que vemos en esta realidad cómo está el pueblo de Israel completamente en bancarrota. Y miren la humildad de Amós con la que contesta en el 7:14, respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta. Amasías le había dicho, vidente, vete y profetiza en otro lado, pero Amós dice, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Hermanos, esto nos hace pensar, ¿verdad?, que Amós era una persona humilde. Él no pertenecía a las grandes escuelas teológicas de la época. Recordemos en aquellos momentos con Elías, con Eliseo había escuela de profetas. Por eso aquí Amós dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy un recolector de higos. Y hermanos, hay una enseñanza aquí hermosa. El Señor nos enseña que Él no se fija para utilizarte como un instrumento útil para que lleve su palabra en tus estudios teológicos. Él no se fija en tu inteligencia, Él no se fija en tu sabiduría, en tus grados académicos, en tu aspecto físico. Claro que no. El Señor se fija en un corazón obediente, en un corazón que quiera servirle, en un corazón que quiera adorarle. Y aquí está utilizando Amós. Aquí está utilizando Amós para declararle al pueblo de Israel cuál era la situación en la que estaba. Y esto, hermanos, nos lleva a nuestro pasaje de estudio, después de entender este contexto. Nuestro pasaje de estudio de Amós 7:7, hermanos, nos dice lo siguiente: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Notemos aquí el primer punto importante, hermanos. ¿Quién está supervisando aquí esta obra? Nada más y nada menos que el arquitecto, el divino arquitecto de la creación de todo el universo. Mismo Dios dice, aquí el Señor estaba sentado en un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Es la primera lección, hermanos. El Señor no manda a superintendentes para revisar la obra de su pueblo, para revisar la obra de sus hijos. Es el mismo Señor quien está supervisando la obra que hacen cada uno de sus hijos. Es Dios mismo quien ve nuestros corazones, hermanos. Delante de Dios no podemos ocultar nada. De manera externa podemos engañar a los diáconos, a los pastores, a la sociedad, al vecino, a nuestra propia esposa, al esposo, a nuestros familiares. Pero delante del Señor no podemos hacer eso. El Señor sabe perfectamente lo que hay en nuestro corazón. Y Él es el arquitecto supremo de toda la creación, hermanos. Y es Él el que va a revisar esta obra. En el siguiente punto, dice Amós 7:8, el Señor me dijo, ¿qué ves, Amós? ¿Qué ves, Amós? Y Amós contesta, dije, una plomada de albañil. ¿Para qué se usa una plomada? ¿Qué es una plomada, hermanos? Una plomada implícitamente está haciendo referencia a lo que fue creado. La plomada fue hecha de plomo, por eso se llama plomada. Y traje aquí una pequeña ilustración. Tuve que comprar esta plomada para que también yo viera cómo funcionaba. La verdad es que a veces hablo por mí, soy muy ignorante en muchas cosas.
Pero hermanos, esto es una plomada que se utiliza para la construcción. ¿Sí? Esta parte de abajo está hecho de plomo, es pesado. Y hermanos, pues no podía haberse diseñado o hecho de una manera más sencilla. O sea, es un cordón con el plomo al fondo, en el otro extremo, bueno, pues tengo aquí otro cachito de plomo para poder sujetarla. Y entonces, como trabaja esto, hermanos, es que si yo extiendo la plomada, y como ustedes podrán ver, hay una línea recta, completamente recta. No importa la posición de mi brazo, no importa la posición de mi mano, qué tan chueco estoy, de cómo estoy tratando de ejemplificar esto, la plomada hace que el hilo siempre esté recto. Y es lo que está diciendo el Señor. Con una plomada de albañil voy a medir el comportamiento de mi pueblo Israel. Vimos previamente cuál era ese comportamiento de ellos en los capítulos y versículos que mismo Amós nos dice. En este contexto dice una plomada de albañil. Y hermanos, esta plomada de albañil es una norma irrefutable para las personas que edifican, que construyen, que están en este medio de la construcción. ¿Por qué? Porque la plomada justamente de alguna manera va a exhibir si tu trabajo está bien hecho o no. Por supuesto, hay personas que no quieren hacer uso de la plomada. ¿Por qué? Porque confían en su propia experiencia, porque confían en su propia sabiduría, porque confían en que su conocimiento es tan grande y tan amplio que no necesitan ser medidos por algo que pueda exhibir si está mal hecho su trabajo, es decir, si está chueco. Y algo importante, hermanos, la plomada es tan antigua que nos lo menciona el pasaje de Amós, hace 2800 años aproximadamente se usaba, y ya la fecha no ha cambiado. Aún con todos los avances tecnológicos que tenemos, la plomada sigue siendo utilizada en las construcciones. Por supuesto, hay diferentes tamaños y pesos de plomada y largo y todo, pero el funcionamiento es lo mismo, es el mismo. Poner en evidencia el trabajo de la persona que está haciendo la obra y ver cuando algo está chueco. Muchas de las estructuras que han caído, que están por caerse incluso a través del tiempo, por los terremotos y por todo lo que pasa en este mundo, muy probablemente mucho de ellos es porque en la soberbia de las personas nunca quisieron utilizar una plomada para medir que el trabajo estuviera de una manera correcta delante del arquitecto, de los peritos y de todas las personas que entran en este proceso de construcción. Y hermanos, ¿cómo aplica este ejemplo a nosotros? Porque debe de haber una aplicación para cada uno de nosotros. ¿Cuál sería esa plomada para nosotros? ¿Cómo nos está midiendo el Señor en las actividades que estamos haciendo constantemente a través de nuestra santificación, a través de esta edificación cotidiana en nuestras vidas que estamos de alguna manera todos con la responsabilidad de hacer? Porque todos nosotros debemos de buscar esa santidad progresiva, hermanos. Recordemos, doctrinalmente, la santificación es la única doctrina bíblica donde nosotros participamos. No participamos nosotros en la etapa de la glorificación, de la justificación, de la adopción, pero en la de santificación sí tenemos responsabilidad. Hay una responsabilidad para cada uno de nosotros en estudiar la palabra, en aplicar la palabra. Y hermanos, esa plomada para nosotros debe de ser el carácter de Dios. ¿Por qué el carácter de Dios? Porque sabemos que Dios es perfecto. Él es recto en todos sus estatutos, en todos sus mandamientos. Él es recto en sí mismo. Él es amor, su naturaleza, hermanos. La naturaleza de Dios es ser recto y justo en todos los aspectos. Veamos, sabemos que un arquitecto es el que diseña, es el que tiene los planos y la idea para construir. También interviene el constructor, también interviene un perito que se encarga de ver que las medidas correspondan con el cálculo estructural de los cimientos para que el muro no se vaya a caer y demás. Pero por más conocimiento que estas personas puedan tener, tienen que hacer uso de la plomada. Y no hacer uso de la plomada, ya lo decíamos, hermanos, puede marcar soberbia en la vida de las personas.
orgullo. ¿Por qué? Porque la plomada tiene una gran precisión y el carácter de Dios tiene una gran precisión. Y nosotros debemos de ser medidos constantemente conforme a ese carácter de Dios, conforme a lo recto, a lo que Dios quiere para nosotros. Esta plomada al mismo tiempo se convierte en un juez que está diciendo todo aquello que está fuera de los lineamientos. El veredicto es la plomada. No nosotros en nuestra propia concepción de ideología y demás podemos decir esto que estoy haciendo está bien, está correcto. Pero ¿qué dice Dios? Ante los ojos de Dios, ¿realmente está respaldando que lo que estoy haciendo está bien? ¿O simplemente quiero creer que está bien aunque no me importe si ante los ojos de Dios está bien o mal? Eso sería incorrecto. La plomada, hermanos, respalda el trabajo del constructor. En el versículo 8 de nuestro pasaje de estudio, Amós 7:8, continúa diciendo el Señor: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo. He aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. El Señor es quien va a juzgar cómo está el comportamiento de Israel. ¿Y cómo estaba, según los versículos que acabamos de leer? Mal, tremendamente mal. En un estado deplorable. Mira, hermano, el Burj Khalifa, que es el edificio más grande del mundo, se encuentra construido en Dubái. El Burj Khalifa tiene una altitud aproximadamente de 828 metros de altura. Es decir, casi 1000 metros, casi 1 kilómetro, es sumamente alto. ¿Qué pasaría si la persona que construyó este edificio, por cada metro de construcción, se equivocara en 1 centímetro? En el primer metro no lo voy a notar, en el segundo metro posiblemente tampoco, y tal vez en el 20º metro no voy a notar esta desviación, porque estamos hablando de 1 centímetro por cada metro. Pero cuando hablas ya de 828 metros, 1 centímetro es el 1%. El 1% de 828 metros nos da alrededor de 8 metros que habría de desviación desde el lugar en donde empezaron la cementación de ese edificio y donde termina. Podrías ver claramente al menos 8 metros de diferencia entre la punta más alta del edificio y su base. ¿Por qué? Porque no hubo una plomada. No hubo algo que estuviera en constante supervisión para que fuera construido de una manera recta. Eso puede pasar en nuestras vidas también, hermano. Tal vez en nuestro diario vivir no vemos, ¿verdad?, esos pequeños pecados que hay en nuestras vidas, pero que conforme pasa el tiempo se acumulan y cuando ya lo llegas a ver a lo largo de un periodo de tiempo son más grandes de lo que te imaginabas. Por ilustrar esto, la Torre de Pisa, que se sitúa también en la Toscana de Italia, tardó casi 200 años en ser construida. Y esta Torre de Pisa es mundialmente conocida, en algún momento creo que fue declarada una de las 7 maravillas del mundo, porque su peculiaridad es que está inclinada, está chueca, sí fue edificada. Parece ser que desde el 3er o 4.º piso que estaban en construcción se empezó a ir de lado y así la dejaron. Entonces ahí vemos, hermanos, cómo podemos hacer una similitud entre los edificios que son construidos, que se pueden ver algunos chuecos, algunos rectos, y cómo nuestra vida delante de Dios también puede verse chueca en algún momento. Y nosotros no podemos minimizar los pecados, hermanos, no podemos hacerlo. En Isaías 28:17, el Señor dice: y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Nuevamente aquí vemos esta ilustración del cordel. Y hermanos, nosotros no estamos exentos de ser medidos con esto. Esta plomada, hermanos, con la que somos medidos, la mejor referencia que podemos tener es la palabra de Dios. Esta es la plomada que debe de regir nuestras vidas.
Esta es la plomada con la que cada uno de nosotros debemos de examinarnos a la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de predominar, hermano, diariamente en nuestras vidas, porque es la voz de Dios, es lo que Él ha dicho y es como Él quiere que nosotros le obedezcamos y le alabemos a través del testimonio que damos con nuestro comportamiento. Mira lo que dice el Salmo 33:4. Salmo 33:4. Porque recta es la palabra del Señor, y toda su obra es hecha con fidelidad. Porque recta es la palabra del Señor y toda su obra es hecha con fidelidad. Hermanos, la palabra del Señor nos ayuda no nada más para ver lo torcido de nuestras vidas, sino también para enderezarlo. Solamente en el momento, hermano, que nosotros estudiamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica en nuestras vidas es cuando podemos corregir nuestro destino, cuando podemos corregir nuestra vida delante del Señor. Y esto es algo, hermano, que como cristianos nos debe de preocupar. Debemos de sentir esa carga y esa responsabilidad diaria de estar viviendo conforme a la plomada de la palabra del Señor en nuestras vidas. Tarde o temprano, hermanos, tarde o temprano, cada uno de nosotros vamos a ser juzgados. Los que no son salvos serán juzgados por su maldad, para el castigo. Los que somos salvos, hermanos, también seremos juzgados ante el tribunal de Cristo para recompensas. Pero daremos parte en algún momento también delante de Dios de nuestras obras. Y hermanos, solamente a través de la palabra de Dios es que nosotros podemos preguntarnos y respondernos al mismo tiempo cómo está nuestra vida delante del Señor. Solamente la palabra de Dios puede medir cómo está tu relación con Dios. Y hazte estas preguntas: ¿cómo está el día de hoy mi relación con el Señor? ¿Es una relación que diario pongo en marcha? ¿Que estoy practicando constantemente con Él? A través de la palabra de Dios, pregúntate cómo está tu nivel de santidad delante de Dios. ¿De verdad estás marchando conforme a lo que la palabra de Dios dice? ¿O hay desviaciones en tu corazón, hay desviaciones en tu comportamiento que simplemente engañas a los demás, pero en tu corazón hay otras cosas? La palabra de Dios, hermanos, también nos puede medir cómo está nuestro tiempo de oración delante del Señor. ¿Oras frecuentemente? ¿Estás buscando a Dios? ¿Consultando a Dios para tomar decisiones, para ver si lo que estás haciendo en tu vida es lo mejor delante de Dios? No lo mejor para ti, sino lo mejor para el Señor. Recuerda, estamos aquí para darle la gloria a Dios, no para satisfacer nuestros propios intereses, para darle la gloria a Dios. Y entonces tendremos que estarnos preguntando esto: ¿cómo está mi nivel de obediencia delante del Señor? Si el Señor hoy pusiera esa plomada en tu corazón, conforme a lo que dice Amós, ¿qué tan desviado estaríamos de lo que Él quiere? Verdaderamente nuestra vida dará testimonio de que estamos siguiendo la palabra del Señor. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Hay todavía pecados ocultos que crees que nadie va a descubrir? ¿Que nadie los puede ver? ¿Crees que estás engañando a Dios? No podrás hacerlo. ¿Cómo está tu tiempo de estudio? ¿Estudias la Biblia? ¿Meditas en ella? ¿Tratas de crecer más en el conocimiento de la palabra de Dios para aplicarla en tu vida? ¿Cómo estás gastando el tiempo, hermano, que Dios te da? Ese tiempo que el Señor nos permite vivir cada segundo. ¿Qué estás haciendo con él? ¿Cómo lo estás utilizando? ¿Lo utilizas para tu propia edificación y para edificar a otros y para dar la gloria a Dios? ¿O lo estás desperdiciando viendo cosas improductivas en la tele, en el TikTok y redes sociales y demás? Son preguntas, hermanos, que debemos hacernos. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor está viendo nuestro comportamiento y deberíamos de examinarnos constantemente con la palabra del Señor para ver si estoy bien delante de Dios. ¿Cómo está tu matrimonio? Esposa, ¿te estás sujetando a tu esposo como la Biblia lo ordena? ¿Como el Señor lo dijo? ¿Que estés sujeta a tu marido? Esposo, ¿estás amando a tu esposa como Cristo amó la iglesia?
¿Estás amando a tu esposa como a tu propio cuerpo, como dice la palabra ahí en Efesios 5? ¿O la estás tratando mal y estás viviendo una vida que tú quieres nada más, que te da satisfacción a ti? Hijo, ¿estás honrando a tus padres? Y honrar a tus padres no tiene nada más la connotación de obedecer, sino también de ver por ellos económicamente. ¿Lo estás haciendo o estás viviendo solamente para tus propios intereses? Padres, ante la palabra de Dios, ¿estamos cuidando de nuestros hijos? ¿Estamos exhortándolos y estamos enseñándoles el camino del Señor? ¿O estamos siendo permisivos con su pecado? ¿Qué estás haciendo con la vida de tus hijos? Finalmente nosotros somos el ejemplo para nuestros hijos. Y tú debes de medir si el ejemplo que estás dando en tu familia, en tu entorno social, en tu trabajo, con los vecinos, es la actitud correcta delante de Dios. Si eso está reflejando la palabra de Dios escrita en tu corazón. La palabra de Dios la necesitamos, hermanos, para poder vivir en santidad, para poder vivir bien delante de Dios, para que sea quitado de nuestro corazón todos esos pecados, esa inequidad, esa maldad que por naturaleza está en nosotros. Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz, hermano. No es un libro de historia, es Dios hablando a nuestros corazones a través de su palabra. ¿Qué tanto estás leyendo la palabra de Dios? ¿Qué tanto lo aplicas a tu vida? Hebreos 4:13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por más, hermano, que quieras ocultar tu pecado, delante de Dios, dice aquí la palabra de Dios, las cosas están desnudas. Él puede ver absolutamente todo. ¿Cómo está tu vida cotidiana? Proverbios 16:25: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Nuevamente, para mí puedo considerar en mi mente finita y limitada, dentro de un cuerpo que todavía tiende al pecado, el que estoy haciendo cosas pensando que está bien, porque mi teología y lo que yo creo y lo que yo siento y lo que el mundo me ha dicho es que eso está bien, que soy un buen hombre, que soy responsable. Y yo puedo incluso autoalabarme porque estoy pensando en mi propia concepción que todo está bien. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Me he examinado con la palabra de Dios para ver que verdaderamente lo que estoy haciendo es lo que la palabra de Dios me dice. O ni siquiera quiero voltear a ver la palabra de Dios para que queden ocultos mis pecados, sino venir a la luz y que mis obras no sean reprendidas, como dice el Evangelio de Juan. Miren lo que dice el último versículo de nuestro pasaje de estudio, Amós 7:8. Dice el Señor: no le voy a perdonar ni una vez más. En esta versión, no le voy a perdonar ni una vez más. Amós 7:8. Hermanos, decíamos al principio, nuestro Dios es amoroso, nuestro Dios es misericordioso, compasivo, es paciente, hermanos. Cuando Amós estuvo declarando esto, ya había mandado Dios muchos otros profetas para que tuvieran palabra, para que pudieran arrepentirse, pero vemos, hermanos, un corazón endurecido, un corazón que lejos de venir a la verdad y en arrepentimiento le dice al profeta: vete, no te necesitamos, este es santuario del Rey, aquí estamos bien. Y hermanos, si la palabra de Dios nos advierte sobre este tipo de conductas, Proverbios 28:9: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. En otras palabras, el que no escucha la palabra de Dios vivirá las consecuencias. Y hermanos, nosotros como constructores de nuestra vida no podemos hacer caso omiso a lo que el Señor nos dice. Él está viendo cada detalle de nuestro corazón. Debemos de estar preocupados por construir sólidamente nuestra vida delante del Señor y a través de su palabra.
La palabra de Dios debe de ser ese fundamento que nosotros debemos tener para crecer en santidad, para crecer en obediencia delante del Señor. ¿Cuál debe de ser, hermanos, el fundamento de esa construcción en nuestras vidas? La palabra del Señor nos lo dice, Efesios 2:20. Estamos haciendo una analogía de la construcción, ¿verdad?, con la edificación, la construcción de nuestras propias vidas. Y miren lo que nos dice la palabra de Dios aquí en Efesios 2:20. ¿Cuál debe de ser el fundamento de esa edificación? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Jesucristo debe de ser el fundamento de nuestras vidas. Esta edificación de cada una de nuestras vidas debe de estar en Cristo, debe de estar fortalecida en Cristo a través de su palabra, a través de lo que Él ya ha dicho. Solamente a través de ella podemos ser edificados. Solamente la palabra de Dios puede decirnos qué está mal delante de Dios, para entonces venir en oración y en arrepentimiento y decir: Señor, ayúdame, quita de mí todo esto que está mal, porque quiero agradarte, porque quiero vivir de manera obediente a ti. Pero hermano, si tú quieres hacer esto en tus propias fuerzas, va a ser imposible. Necesitamos que el Señor nos transforme, y el Señor obra en la vida de cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra. Por eso, hermanos, este mensaje se llamó un mensaje de gracia, porque lejos de condenar que nuestra vida no esté tan recta delante de Dios, lo que sabemos es que hay gracia en Cristo, hay gracia en nuestro Señor y Redentor. La palabra de Dios nos ayuda a santificarnos, nos lava de esa maldad, de esa inequidad. Muchas personas han fracasado por el simple hecho de no utilizar la plomada, por el simple hecho de tratar de construir su vida sin utilizar una plomada y a simple ojo tratar de llevar las cosas de buena manera. Y entonces vienen los fracasos. Nunca dependieron de Dios, nunca quisieron vivir el Evangelio, nunca quisieron escuchar la palabra de Dios, nunca quisieron hacer caso. Y entonces construyen de una forma errónea, de una forma pecaminosa. La Torre de Babel nos ilustra un ejemplo de esto. Trataban de construir esa torre, ¿por qué? Por desobediencia a Dios. ¿Y qué pasó? Dios los castigó, fueron dispersos. A partir de ahí las lenguas fueron diferentes, los idiomas. Pero ahí vemos, hermanos, cómo la humanidad quiere construir algo que va en contra de lo que Dios ha determinado y ha dicho, algo con lo que cree la humanidad que está bien. Y esto es un error, hermanos, tremendo. La palabra de Dios solamente puede exponer lo que está torcido y mal en nuestros corazones. Y es nuestra responsabilidad escucharla, es nuestra responsabilidad estudiarla. Si una persona está construyendo mal y alguien viene y le dice: oye, utiliza la plomada porque tienes que empezar a construir bien, y hace caso omiso, ¿qué va a pasar con esa construcción? Será derribada. Tu vida también puede ser derribada si tú haces caso omiso. Pero vemos, hermanos, cómo en la misericordia de Dios, al igual que en aquellos tiempos, el Señor es paciente. Y el Señor nos manda su palabra porque Él quiere que la escuchemos, Él quiere que la pongamos en práctica. Sabemos que toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir, para corregir. Toda la palabra de Dios, no algunos pasajes, no los que más te gustan. Toda la palabra de Dios, hermanos, toda la palabra de Dios es útil para reflexionar en nuestras vidas y corregirlo. Y hoy tenemos esta gran oportunidad delante de Dios, hermano, de arrepentirnos. Si tú no te has arrepentido, si no has aceptado a Cristo en tu corazón como tu Señor, tu Salvador, si no has reconocido que necesitas de un Redentor para que puedas salvarte de este grave peligro de la condenación en la que estás, hoy puede ser un muy buen día para que tú te arrepientas, para que vengas a los pies del Señor. No seas como Amasías, no seas como Jeroboam, que hicieron caso omiso y le dijeron al profeta: vete por donde veniste, no te necesitamos, estamos ocupados con otras cosas. Arrepiéntete, busca al Señor, adopta la palabra de Dios como una plomada para tu vida, para que puedas
conocer esta libertad en Cristo y puedas ser rescatado de ese pecado que te esclaviza constantemente. Y si tú ya eres un hijo de Dios, busca al Señor para que puedas seguir creciendo en tu santificación. Pídele a Dios que remueva de tu vida todos esos pecados ocultos, todos esos pecados que de alguna manera van a estar presentes, hermanos, porque tenemos un cuerpo que aún no ha sido glorificado. Pídele a Dios que te limpie de esa maldad. Es parte de nuestra responsabilidad, hermanos. Nunca vamos a ser perfectos mientras estemos en este cuerpo corrompido por el pecado. Tal vez en la presencia del Señor, con un cuerpo glorificado, seremos perfectos, pero ahorita no podemos. No quiere decir, hermano, que debemos cumplir al 100%, porque no vamos a poder cumplir al 100% los estatutos de Dios. Pero hermanos, si buscamos la dirección del Señor, estoy seguro que Él va a redarguir nuestros corazones para que todo aquello que sabemos que está chueco delante de Él, Él nos pueda perdonar y Él pueda quitar de nuestras vidas toda esa maldad, todo ese pecado, desarraigarlo de nuestros corazones, y entonces que tengamos un corazón verdaderamente humillado, agradecido, contrito delante del Señor, sabiendo que Él nos da vida, sabiendo que el Señor es bueno, sabiendo que Él ha sido paciente y misericordioso. Todos, hermanos, pecamos. Dice el apóstol Pablo, no hay justo ni aun uno, pero la gracia del Señor justamente se manifiesta ahí. Donde sobreabundó el pecado, abundó la gracia. Y esto quiere decir entonces que debemos de seguir pecando cada vez más y más para que la gracia abunde. Claro que no, lo dice el apóstol Pablo. Claro que no. Hermanos, si tú ya conoces de Cristo, simplemente busca que la plomada de la palabra del Señor en tu vida se esté aplicando en cada momento de lo que el Señor te pide, te permite vivir. Por favor, inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, muchas gracias, Dios, te damos, Padre. Gracias, Señor bendito, por esta palabra, Dios. Gracias por esta palabra, Señor, que puede ser fuerte para muchos este mensaje, Señor bendito, pero Dios, tu carácter es reflejado a través de ella, Señor. Sabemos, Dios, que tus juicios son justos, bendito Padre. Y te rogamos en esta tarde, Señor bendito, que aquellas personas, Señor, que están escuchando este mensaje por primera vez, que tal vez, Dios, dentro de su corazón ha habido soberbia para venir en humillación y en arrepentimiento, Dios. Tú obres en ellos, Señor, que ellos se arrepientan, Señor, que puedan conocerte, que puedan vivir, Señor, libres del pecado y de la maldad, Padre, que te busquen, Señor bendito. Y para tus hijos, Señor, reconocemos delante de ti, Dios, que somos pecadores, seguimos pecando, Señor, y nos da vergüenza, Padre, y a veces nos entristecemos, Señor bendito, porque muchos no llevamos una vida tan correcta delante de ti, Señor, como quisiéramos. Pero sabemos, Señor bendito, que tú estás con nosotros, exhortándonos en amor y en paciencia, para que no desmayemos, para que sigamos adelante, para que estemos fortalecidos en tu palabra, Señor, sabiendo, Padre, y con la seguridad plena, Dios, que nada nos va a arrebatar de tu vida, de tus manos, Señor, que nuestra vida está segura en ti, Dios, porque te pertenecemos, porque en tu amor y tu misericordia, Señor, tú nos has salvado, y sabemos que nuestra salvación no se puede perder, Señor, porque ha sido por gracia dada por ti a cada uno de nosotros. Ayúdanos a crecer en santidad, Señor, y a que tu palabra constantemente hable en nuestras vidas, Señor, y sea removida de nosotros todo pecado, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por esta iglesia, Señor, y gracias por todo lo que tú haces constantemente en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.